La proporción de preguntas que se han dado en todos estos años es bastante fuerte en el área de ginecobstetricia, en particular obstetricia. Por tanto, exige que le pongan punche a este curso, porque de verdad la proporción de preguntas es bastante importante. Y además hay capítulos que se han repetido, hay capítulos que tienen una frecuencia notable de preguntas que se van formulando en el tiempo. Así vamos a darle, pues, ¿no? Bastante dedicación a los tópicos como son las hemorragias de la primera mitad, segunda mitad, hemorragia posparto, el trabajo de parto anormal, lo que es la distosia, los trastornos hipertensivos, que están dentro del marco de lo que son las enfermedades médicas, el embarazo, la ruptura prematura de membrana, sí, y ya disminuyendo en proporción cambio fisiológico del embarazo, control prenatal, planificación familiar, infecciones durante el embarazo, de tal manera que le vamos a poner la dedicación respectiva, obviamente, con más puncha a los capítulos que tienen una frecuencia alta de preguntas, lo que se denomina, pues, en el tópico de alta rentabilidad. Bien, vamos al desarrollo. Los temas de alta rentabilidad, entonces, los aspectos de materia del embarazo, las hemorragias, en general del embarazo, hemorragias de primera mitad, segunda mitad, las hemorragias postparto, la ruptura prematura, trastornos hipertensivos, y temas de baja rentabilidad, control prenatal, evaluación urinaria, perimetría. Eso lo vamos a ver ya de repente, un tópico muy aparte, complementado a estas dos presentaciones que se van a dar en esta fecha, los domingos. Vamos a la adaptación de maternos al embarazo. Vamos con esta primera pregunta. Dice, gestante de 30 semanas que acude por aumento de volumen en miembros inferiores, que se debe parcialmente al reposo, sin antecedentes de importancia. ¿Por qué se produce este cambio? Vamos viendo la respuesta que van lanzando en el chat. A ver. Bien, hay una respuesta. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Alguien me lanza algo diferente? Sí. Correcto. El consenso hasta este momento, sí, se decanta por una, a ver, tres más que respondan. 3 más, 2 más. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ya es un buen grupo que está opinando. Sí, en efecto, la clave A. Entonces la pregunta explora un aspecto fisiológico en relación al edema de los miembros inferiores. Eso lo vamos a ver un ratito. Es la clave A. La clave A. ¿Sí? La vamos a contestar en un rato, la clave A. Entonces el edema de miembros inferiores ocurre generalmente al inicio del tercer trimestre. Este tipo de edema generalmente está asociado fisiológicamente a la compresión que ejerce el útero grávido en la vena cava inferior. Y nos vamos al desarrollo, y vamos a comentar un rato, haremos un rato cuando estemos en ese tema. El útero en la mujer no gestante más o menos tiene un peso de 70 gramos, ¿sí? Y el volumen total es más o menos de unos 10 centímetros cúbicos. Mientras que una gestante, el volumen aumenta notablemente, ¿sí? La capacidad de unas 500 a 1000 veces, ¿sí? De 500 a 1000 veces. Es más, el útero puede pesar más o menos, nos dice Williams, 1100 gramos, 1 kilo. De 70 gramos a 1 kilo, ¿sí? Entonces hay un cambio notable en el volumen y la masa del útero. Y esto se debe a que el útero, la fibra muscular se hipertrofia, es decir, aumenta en su tamaño, aumenta en su longitud y aumenta en su espesor. No hay más aumento del número de fibras. Lo que ocurre es que la fibra muscular se incrementa tanto en su volumen, en su longitud y en su espesor. Además también que hay acúmulo de tejido fibroso, ¿sí? Pero el más importante es con respecto al músculo en sí, al músculo uterino. Aumenta el volumen de la fibra muscular. Y después de las 12 semanas es por presión de producto de la concepción. Claro, también aquello está importantísimo. Después de las 12 semanas, el producto de la concepción, ¿sí? Al ir estirando, ocupando la cavidad endometrial, la cavidad endoterina, va a hacer que el útero también aumente de tamaño. O sea, complementa eso. Otra cosa importantísima, que el útero tiene una situación de dextrorotación. El útero tiene una situación de dextrorotación porque el colon sigmoides, pues está ubicado, pues, ¿no? Para la zona, a ver, la zona izquierda en la pelvis. Entonces, esto empuja el útero en su eje, haciendo que tenga un cierto grado de dextrorotación. Otro hecho importante también es que el útero no es un órgano que está ahí flácido, está sin contracción, no. El útero generalmente tiene un tono. El útero generalmente tiene un tono. Hablemos de un tono basal, es decir, hay un grado de contracción básica, incipiente en el útero, ¿sí? Sin embargo, hay una hormona importantísima que ayuda a que el útero también tenga un grado de, si no se puede decir relajamiento, ¿no? Relajamiento es la progesterona. Se dice que el embarazo es un estado progesterogénico. Es decir, que esta hormona, la progesterona, influye notablemente en el embarazo, haciendo que el útero, y valga en verdad, en buena parte de las fibras musculares cardíacas, tengan un cierto grado de relajamiento muscular, ¿no? Y ese efecto de relajamiento muscular se va a ver, pues, ¿no? Por ejemplo, en la fibra muscular que reviste los intestinos, las vías urinarias, haciendo que demore el vaciamiento digestivo, haciendo que demore incluso o se genere un fenómeno de estasis urinaria. Pero bueno, yendo al tema de lo que ocurre en el útero, entonces el útero que tiene un grado de tono basal y que gracias a la acción de la progesterona hace que esté quietecito, esté tranquilo, esté relajado, ¿sí? Más o menos al inicio del tercer trimestre, estamos hablando de las 28, 29 semanas, aparecen las contracciones fisiológicas de Braxton Hicks. Son contracciones esporádicas, ocasionales, que tienen que ver más que todo con una forma de preparación del útero para lo que va a ser propiamente el parto. Así es, el útero cuando ya se va acercando al tercer trimestre, ya se va acercando a las últimas semanas, el útero comienza a prepararse fisiológicamente para lo que vendría a ser las contracciones efectivas que van a haber un parto. Y esta preparación, este simulacro, más o menos vienen a ser las contracciones de Braxton Hicks, que son preparatorias, que no son dolorosas, que están ahí, digamos, fastidiando, pero propiamente causantes de dolor, de incomodidad, no, salvo en algunas mujeres que son muy sensibles y puede llevarle, pues, ¿no? Que acudan a la emergencia constituyendo lo que es, ¿no? Un falso trabajo de parto, ¿no? La presión de un falso trabajo de parto.
Otros cambios que también se van a ver a nivel del cuello uterino, a nivel del cervix, va a haber un ectropio cervical, el cuellito uterino, que tiene una parte que es el ectocervix, el epitelio escamoso, y el endocervix, que es el epitelio glandular. Pues en el embarazo, este ectocervix va a exteriorizarse, va a hacerse más externo, constituyendo lo que es el ectropio, ¿no? El ectropio cervical no es patología. El ectropio es la versión de la mucosa endocervical. También hay una mejor producción de moco pegajoso, y este moco, acuérdate que el moco cervical es el principal antiséptico de la vagina. El moco cervical es el principal antiséptico de la vagina, que contribuye pues, ¿no?, a la limpieza normal de la vagina, ¿sí? Que contribuye a la leucorrea fisiológica. Pero también este moco en el cuello uterino va a ejercer un efecto de sello, de tapón, si se puede decir así, tapón. Y de hecho, cuando empiezan las contracciones del parto, cuando ocurren las contracciones del parto, este moco se va a comenzar a desprender junto con parte de células que están ahí en el cervix como sello, constituyendo un tapón sanguinolento, el tapón mucoso. Otro evento que se ve también a nivel endocervical endouterino es la reacción de Arias Estela. La reacción de Arias Estela, y debo mencionar, este es un aporte peruano, Javier Arias Estela es un eminente patólogo peruano, que en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue ministro de Relaciones Exteriores. Pero bueno, ¿qué pasa con este fenómeno de Arias Estela? Ocurre que Javier Arias Estela, ya en los años 70, 80, hizo un notable descubrimiento en biopsias endometriales endocervicales, ¿sí? En biopsias endometriales de mujeres que tenían embarazos ectópicos, por decir. ¿Y qué es lo que encontraba? Que había una hiperplasia de células de glándulas endocervicales y parece hipersecretora. Este fenómeno muy particular que se ve, pues, ¿no?, cuando hay un embarazo, se le conoce como reacción de Arias Estela. Y es importantísimo, pues, ¿no? Era como un concepto muy importante para poder diferenciar incluso los embarazos ectópicos cuando lo vemos más adelante. Definitivamente, este aporte, bueno, con el tiempo se ha ido cayendo porque la evidencia encontró que no es tan patognomónico tan exclusivo. También puede darse este fenómeno de Arias Estela en úteros en etapa proliferativa o en etapa secretora. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De esto han hecho alguna que otra pregunta, es bueno tenerlo en cuenta. La pregunta que me hace de qué frecuencia e intensidad la contracción de Braxton-Hicks, en frecuencia es esporádica, van aumentando conforme llegas al final del embarazo, a las 37, las veces más intensas, se hacen más intensas, no son francas contracciones de parto, recuerda que la contracción de trabajo de parto es de 30 a 50 milímetros de mercurio. En cambio aquí en Braxton-Hicks más o menos llega a los 25 milímetros de mercurio. A los 25, casi arañando, llega al umbral de la contracción. Le dicen de 10 a 25 milímetros de mercurio. Entonces la intensidad de las contracciones es una intensidad definitivamente menor a la de un parto, que es de 30 a 50, y segundo, no es de frecuencia, no tiene un patrón, sino es esporádica. Vamos avanzando. A nivel del ovario, tenemos el cuerpo lúteo que funciona al máximo las primeras 6 a 7 semanas. Claro, el cuerpo lúteo es importantísimo porque produce progesterona. Y como le decía, el embarazo es un estado progesterogénico. Entonces el cuerpo lúteo lo hace muy bien. Sin embargo, ya después de las 7 semanas, ya entra a tallar el papel de la placenta. En adelante lo va a hacer la placenta. De hecho, el cuerpo lúteo va a seguir produciendo progesterona 8, 9, 10, 11, 12 semanas, de repente arañándose a las 20, pero su papel importantísimo está en las primeras 7 semanas. Aumenta el calibre de las venas ováricas, también se da este evento del luteoma del embarazo, donde hay grandes células acidóficas luteinizadas. Los quistes tecaluteínicos son presencia de quistes grandes en el ovario y que básicamente son una hiperacción luteínica por un aumento de la gonadotrofina coriónica, y esto se ve notablemente en esta entidad, la enfermedad trofolástica gestacional. La enfermedad trofolástica en el embarazo gemelar y en el hipertiroidismo. ¿Sí? En el embarazo y el hipertiroidismo. Esto es los quistes tecaluteínicos y caen conforme el embarazo se resuelve. Me hacen una pregunta, ¿cómo podemos diferenciar una radistolia? Bueno. Vamos a ver eso en la parte dinámica uterina cuando hablemos de hiperdinamias, hipodinamias, radistolia y hiposistolia. ¿Sí? Vamos a verlo ahí. Pregunta que me hacen, la producción significativa de progesterona. No he dicho que solo sea hasta las 7 semanas, por favor. No. La producción del cuerpo lúteo, la producción de progesterona se va a dar las primeras 12 a 20 semanas, pero el papel notable pues, de la progesterona, el papel notable del cuerpo lúteo pues se ve en las primeras 7 semanas. No, esto no es cancelatorio. 7 semanas, el siguiente día ya está haciendo la placenta de soporte. No es así. Va a ir disminuyendo. Vamos avanzando. En ganas de tiempo son cerca de 105 ya, porque tenemos que avanzar, jóvenes. Vamos a tratar los cambios metabólicos. Hay un aumento de la retención de agua en el embarazo. Se acumula más o menos 6.5 litros de agua. Y respondiendo a la pregunta inicial, el edema de miembros inferiores ocurre porque hay un aumento de la presión venosa por oclusión de la vena cava inferior. Conforme el útero va creciendo en tamaño, en volumen, va ejerciendo también un efecto compresivo a nivel de las venas ilíacas, generando una éstasis en el retorno venoso. Y esa éstasis en el retorno venoso va a hacer que tengamos esta condición de edema de miembros inferiores. Pero hay una cosa importantísima. El edema es un signo de alarma. Claro está, ¿no? El edema es un signo de alarma. Encontrarlo obliga a buscar la etiología. Y tú ya sabes muy bien que hay varias causas de edema, ¿cierto? Hay varias causas de edema. Tenemos el edema cardiogénico, con insuficiencia cardíaca congestiva lo puede llevar, y puede llevar hasta un edema de pulmón. El edema hepático, por alteración en la circulación portal. El edema renal, por falla renal, ¿sí? Edema nutricional carencial, ¿sí? Entonces tenemos varias causas de edema. Y definitivamente es un signo de alarma, pero debemos hacer el diagnóstico diferencial, pues debemos tratar de descartar. Lo cierto es que hay una condición que es el edema gestacional. El edema gestacional es un edema que sale diagnóstico por exclusión. Ya habiendo descartado que no es todo lo anterior, por exclusión me queda el edema gestacional, y felizmente el edema gestacional es una tercera parte de todos los edemas del embarazo. El edema, pues, ¿no?, que aparece de manera idiopática, generalmente se asume que es por compresión de la vena cavas, ¿sí? Y resuelve espontáneamente cuando la paciente estira sus piernas, busca el decúbito, mejora el retorno venoso y este edema revierte espontáneamente. Pero aquel edema súbito, aquel edema que inicia así espontáneamente, ¿no? Perdón, aquel edema que inicia súbitamente, que se asocia a otros signos como estos, cefalea, tinnitus, escotomas, bueno, debemos pensar, pues, ¿no?, que hay una patología de fondo. Me hacen preguntas,
tomar punto de corte 12 semanas, sí, lo puedes tomar como punto de corte 12 semanas porque algunas preguntas han hecho, ¿no? A partir de qué semana la placenta produce progesterona, comanda la producción de progesterona, y está, pues, ¿no? Las 2 semanas. ¿En algún momento del embarazo se puede decir que el edema de miembros superiores es normal? Buena pregunta, desde lo que se desprende esto. Entonces, el edema es más frecuente a partir del segundo trimestre. A mediados, finales del segundo trimestre, se hace más frecuente este edema estacional o por compresión. Insisto, el que lo vea no significa que todo está ok, sino que tiene que descartar las otras causas de edema, diagnóstico por exclusión, ¿sí? Entonces tiene que descartar. Entonces, hay una condición de edema gestacional, un edema idiopático, se puede decir un edema sin mayor trasfondo patológico y que va a revertir en el transcurso del día, cuando la paciente tome de cubo y se recueste, tire las piernas, o cuando cese el embarazo. Hay un momento, hay un estado de alteración de los carbohidratos, hay hipoglicemia leve, hipoglicemia postprandial, hiperinsulinemia, es otra para el embarazo. El embarazo es un estado de hiperinsulinemia. Esta es otra condición que también debe tener en presente. El embarazo es un estado de hiperinsulinemia fisiológico. De tal manera que esto permite que, al tener una resistencia periférica a la insulina, se asegure el suministro adecuado de glucosa postprandial al feto. Hay un incremento de la lipólisis por el antígeno placentario, sí, también es otro hallazgo importante. Con respecto al metabolismo proteico, miren, la cantidad de proteínas que se tiene que tener para el feto y la placenta, son unos 500 gramos proteína contra 500 gramos restantes, estamos hablando de casi, pues, esto es miligramos, miligramos, 1 gramo. Aumento de concentración de aminoácidos, la circulación fetal es mayor al materno. El metabolismo lipídico, también va a haber cambios en el metabolismo lipídico, en la concentración de lípidos, que aumenta la lipoproteínas y apolipoproteínas a predominio del tercer trimestre. Factores que influyen en estos cambios en los lípidos es la presencia del antígeno placentario, efectos hepáticos del estradiol y progesterona, ¿sí? Y aumento de estas sustancias como son la grelina y leptina que favorecen el crecimiento fetal. Otros cambios que se van a ver es el metabolismo de electrolitos y minerales, el sodio y potasio mantiene las concentraciones, aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta la resolución pulmonar y el calcio. Sí, el calcio se mantiene, el calcio disminuye el que está unido a la proteína y el calcio iónico, el calcio libre, se mantiene. Y también hay otras condiciones como el sulfato se mantiene y el magnesio disminuye a nivel sérico. De esto han hecho preguntitas, más que todo hay que sacarle puncha a la parte de carbohidratos y metabolismo del agua. Con respecto al volumen sanguíneo, esta parte sí han ahondado bastante. En fisiología, en preguntas de fisiología, han hecho mucho énfasis en los cambios hematológicos y en los cambios cardiovasculares. Presta atención. El volumen de la sangre, hay un aumento de la volemia. Hay un aumento de la volemia que se está dando ya a final del primer trimestre, se ve su efecto sobre todo en el segundo trimestre y al final del segundo trimestre, más o menos 28 semanas, se ve su mayor exigencia. La volemia puede aumentar de un 40 hasta un 80%. ¿Sí? La volemia aumenta. Por ende, si aumenta la volemia, hay más sangre que el corazón tiene que bombear. Eso hace que aumente la precarga, también aumente la poscarga y, secundariamente, a todo esto, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, la volemia va a hacer que el aumento de la volemia, que aumente la pre y la poscarga, que aumente el gasto cardíaco, el corazón va a tener que más que bombear, hay un aumento o una hipertrofia cardíaca, hipertrofia ventricular, sobre todo de bomba izquierda, ¿sí? Y vamos por partes. En la volemia hay dos componentes, el plasma y los glóbulos rojos o la formación roja, ¿no? La estructura forme, glóbulos rojos, leucocitos, neutrófilos, todo ese acúmulo celular. Bien, aumenta la volemia, por supuesto que sí, aumenta el plasma, aumenta los glóbulos rojos, pero ocurre que más aumenta plasma en comparación de glóbulos rojos. De tal manera que este aumento a predominio del plasma sobre los glóbulos rojos hace que tengamos una percepción de una anemia dilucional o anemia fisiológica que se ve sobre todo en el segundo trimestre. De una anemia dilucional, una anemia fisiológica, ¿sí? Pero no es porque está habiendo una disminución de los glóbulos rojos o de hemoglobina, simplemente es porque el glóbulo rojo que se ha incrementado es en proporción menor al plasma y eso da esa percepción en las densidades de que estuviera, pues, no disminuido. Pero no es que sea propiamente una anemia. El otro es, ahí está, el aumento de plasma y glóbulos rojos, es cierto, hay más sangre que perfundir, hay más territorios que irrigar. Por favor, ponle puncha a esto, porque han venido preguntas bastante interesantes y facilitas, en mi opinión, papachitas, ¿sí? Entonces no se lo pueden perder. En la coagulación, el embarazo es un estado de hipercoagulidad. Te lo resumo con esto. Mira, ya van tres. El embarazo es un estado progesterogénico. El embarazo es un estado de hiperinsulinemia. El embarazo es un estado de aumento de la coagulación. Hipercoagulabilidad. Te lo pongo acá para que no se te olvide. El embarazo de por sí es un estado de incremento, el estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración de todos los factores de coagulación. Esto lo han preguntado, la 11 y la 12. Sí, perdón, el factor oxitocina no aumenta, pero en general aumenta todos los factores de coagulación, aumenta el filinógeno hasta un 50%, disminuye la acción de tiempo de tomografía activada, disminución leve de plaquetas por hemodilución, disminución de proteínas regulares C y S. En conclusión, el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. Y con respecto al metabolismo del hierro, el hierro almacenado en el adulto es más o menos 2,5 gramos, ¿sí? O una media para jóvenes de menos de 300 miligramos. Decía, el hierro en el embarazo es de 1000 miligramos, en todo el embarazo, 300 miligramos son de forma activa, 200 para exposición digestiva y 500 para aumento de volemia. Eso es lo que se requiere, 1000 miligramos. La producción fetal de eritrocitos no se afecta, la fosfatasa alcalina leucocital y proteínas PCR aumentan. Y vamos a este otro tópico, corazoncito, de alta rentabilidad. ¿Qué han preguntado? Entonces te decía, aumenta la volemia, aumenta la precarga, aumenta la poscarga, aumenta el gasto cardíaco. El corazón, para poder compensar ese mayor manejo de volumen, se desarrolla más y hay un aumento del ventrículo, ¿sí? Del ventrículo izquierdo. El eje cardíaco se va a desplazar hacia arriba y a la izquierda. ¿Por qué? Por el efecto del útero que va creciendo, va desplazando el eje hacia arriba y hacia la izquierda. Tal cantidad de sangre en el organismo, el aumento de sangre en el organismo,
Ya, creo que me estoy yendo muy rápido. Discúlpeme si estoy yendo muy acelerado. Sí, me están haciendo la observación. Sí, pues la idea es abarcar los capítulos. Vamos a hacer un poco de desaceleración. A ver, 5, así que por eso bajemos la calidad. Entonces, tal cantidad de aumento de sangre exige que los vasos acepten ese volumen. Entonces, si va a haber un aumento de sangre y los vasos se mantienen en su misma capacitancia, en su misma capacidad, va a aumentar la presión. Al haber más volumen de sangre que va a circular, en el mismo tiempo va a haber un aumento de la presión. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo para poder compensar eso? Disminuye la resistencia vascular periférica y la resistencia vascular sistémica. Este es un cambio favorable. Disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la resistencia vascular sistémica y pulmonar. Eso es bueno porque va a permitir que se pueda alojar más sangre en el organismo humano, más sangre en los vasos. Tan eficiente es esto, tan eficiente es de que incluso la presión arterial con semejante aumento del volumen de sangre, que 40-80%, la presión arterial tiende a disminuir, incluso disminuye unos 10 a 15 milímetros en el segundo trimestre. Entonces, fisiológicamente, disminuye la presión arterial más o menos aprox entre 10, máximo 15 milímetros de mercurio, y eso se ve en el segundo trimestre. ¿Sí? Este es un cambio fisiológico, que la presión arterial disminuya, ¿sí? Por este aumento, perdón, por esta disminución de la resistencia vascular periférica secundaria, ¿no? Por eso, como criterio diagnóstico de preeclampsia, en nuestro país, las normas antiguas dicen, un criterio es la elevación de la basal. La elevación de la basal, si la presión arterial basal se eleve más de 15 milímetros de mercurio en la diastólica, piensa en preeclampsia. Un momentito, corregimos eso. Eso es lo que dice nuestra guía nacional. Medicina basada en evidencias, hay que hacer la aclaración que esa elevación puede ser con trampa. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo de que la presión arterial disminuye en el segundo trimestre. Si disminuye, en el tercer trimestre logra recuperarse. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a pensar de que está viendo hipertensión. Se cumplió el criterio de la basal, hipertensa. Y vamos a tener problemas de sobrediagnosticar sospecha de preeclampsia. Alguien puede decir, pero profe, lo mejor que hay, ¿no? Preferible diagnosticar por exceso por exceso que después me falten y se me pase un caso de preeclampsia. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Que los esfuerzos de salud, todo lo que implica la programación, las estrategias, tiene que ser hecho de manera coherente. En el mundo entero ya no se toma el criterio de la basal por este cambio fisiológico que se ve. Es normal que la presión arterial disminuya en el segundo trimestre. Bien, otros cambios que van a ver. La diastólica. La diastólica es lo que cae. La diastólica se hace más evidente, ¿no? Un criterio de la basal. No, ambos disminuyen, la sistólica y la diastólica, por si acaso. A ver, preguntas que me hace para ese punto. ¿Baja la presión arterial en el segundo trimestre y vuelve a regularse? Claro, eso es lo que estaba mencionando. La presión arterial en general baja un poco en el segundo trimestre, se reduce en unos 10 milímetros de mercurio, máximo 15, máximo, pero generalmente está por los 10, y en el tercer trimestre vuelve a recuperarse. Muy bien, la presión venosa central se mantiene, a nivel de circulación arterial y presión arterial, disminuye la presión arterial, mira lo que te estaba diciendo hace un rato, ¿no? 24, sobre todo las 24, 26 semanas, y luego disminuye. El flujo sanguíneo venoso se retrasa en las piernas, se tiene aparición de varices, la hipercoagulabilidad y la congestión venosa mira, puede llevar a la aparición de varices, que puede predisponer trombosis venosa profunda. Aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumenta el umbral de acción, y esto es contrarrestado por la progesterona. Hay otra acción de los péptidos natriuréticos, hay otros elementos que van a participar como las prostaglandinas, tromboxano, óxido nítrico, pero esto por lo general tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque estos son lo que se llaman, ¿no?, mediadores que van a producir hiperactividad endotelial. Es decir, van a producir un incremento de la presión arterial o pueden producir, está mejor, incrementan la presión arterial, y de hecho cuando revisamos, ¿no?, específicamente la subespecialidad, la patología, la fisiopatología de la preeclampsia, ocurre que justamente el tromboxano, el óxido nítrico están elevados. Función pulmonar, la frecuencia respiratoria no cambia, el volumen de ventilación pulmonar, el volumen de ventilación pulmonar y ventilación minuto en reposo se incrementan, la capacidad funcional residual y volumen residual disminuyen por elevación del diafragma, la progesterona aumenta la conductancia y disminuye la resistencia del músculo liso. La distensibilidad pulmonar no cambia y la capacidad pulmonar total y la capacidad vital se mantienen normales. Entonces, esto para tenerlo presente. Con respecto al equilibrio básico, el embarazo es un estado de disnea fisiológica. Otra más, el embarazo, creo que con estos tipsitos no se te va a olvidar, es un estado de disnea fisiológica, y a esto le podemos producir. ¿Por qué? Porque hay un estado de alcalosis también fisiológico. La curva de sucesión del oxígeno se va hacia la derecha, es más captador de oxígeno, hay alcalosis respiratoria por incremento del oxígeno, efecto Bohr, y el aumento de 2,3-trifosfoglicerato. Vamos viendo, así como en la sangre aumenta la bulimia, aumenta la tasa de filtración glomerular. Hay más sangre que filtrar en las tasas de Henle, en el glomérulo, y por tanto aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta el flujo plasmático renal, se da un aumento de la polaquiuria, pero no hay polaquiuria por aumento de la tasa de filtración glomerular, hay incremento de ciertas sustancias como la calipreína, se pierde más aminoácidos y vitaminas solubles, disminuye la creatinina sérica y aumenta la colesterol en 30%. Esto es con respecto a cambios renales. Y en uréteres hay un hecho importantísimo. Los uréteres y la vejiga sufren la acción ¿de quién? De la progesterona, hablábamos eso un rato, que va a producir, ¿no?, un cierto enlentecimiento, el vaciamiento de estos conductos, porque va a actuar la progesterona en los músculos lisos. Eso va a hacer que genere éxtasis. Y además, el efecto mecánico, vamos a poner acá, un efecto mecánico ¿de quién? Del crecimiento uterino. Entonces, eso va a predisponer que haya una hidronefrosis fisiológica, hidronefrosis, carambolas, una cierta hidronefrosis fisiológica a predominio del uréter derecho.
Entonces, todos estos cambios por el crecimiento uterino, por la actividad de la progesterona, se produce un cierto grado de hidronefrosis, masa, predominio del uréter derecho, el izquierdo, ¿sí? Y otro hecho importantísimo, que de alguna manera estas circunstancias pueden favorecer las infecciones urinarias. De hecho, en el embarazo, la primera patología intercurrente son las infecciones urinarias. La vejiga sí experimenta cambios a partir de 2 semanas, se muestra hiperémica, hiperplásica, el músculo tejido conjuntivo, por la compresión uterina y susceptible a las infecciones. Entonces ya estamos viendo que este grado de estasis urinaria, favorecida por el embarazo, podría llevar a la aparición de las ITUs, de las infecciones del tracto urinario. Con respecto a cambios digestivos, el apéndice se desplaza hacia arriba y un poco se lateraliza. Esto es un hecho importantísimo. El útero, conforme va creciendo, en su crecimiento va empujando los intestinos hacia arriba y hacia atrás. Y uno de ellos que es afectado es el apéndice. De hecho, el apéndice es empujado hacia arriba y hacia atrás, y a las 20 semanas se le puede encontrar más o menos a la altura del ombligo. Y esto es un problema bien serio en la parte clínica, en la parte de evaluación clínica de la patología appendicular. ¿Por qué razón? Porque me cambia el espectro o la conducta de la inflamación de la apendicitis. Sabemos, ¿no? Clásicamente que la apendicitis tiene un dolor a 2 tiempos, ¿no? Aparece periumbilicalmente y luego focaliza en la zona de McBurney, en la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, con un útero grávido por encima de las 12, 14, 15 semanas, estos fenómenos no se van a dar tan delirio, ¿no? Lo que ocurre es que el apéndice pues, ya no va a tener esa acción de dos dolor a doble tiempo. Y además, la relación del abdomen peritoneal cambia bastante, ¿no? Un abdomen peritoneal en una persona no gestante vas a encontrarte cosas importantísimas. 1, resistencia abdominal, abdomen rígido, en tabla, contracturado, doloroso. 1, 2, defensa abdominal, producto del dolor toma una postura antálgica, defensa abdominal toma una postura antálgica, lateraliza, se dobla, se flexiona. Y tercero, rebote, signo de rebote o Bloomberg. Entonces, cuando ves esto, ya estás pensando automáticamente que es un abdomen sí o sí agudo quirúrgico. O es un abdomen agudo quirúrgico. En la gestante, estos cambios no se ven de esa manera, tan cantaditas. ¿Y eso qué significa? Que algunas veces, yo diría varias veces, una gestante que viene con una patología abdominal como apéndice, vesícula, pensamos que el dolor, si no somos bien acuciosos, pensamos que el dolor es por el embarazo y eso ha cambiado. Y desmerecemos de repente una situación que puede ser de cirugía. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que retrasamos el diagnóstico y la enfermedad avanza, ya no viene ya como una apendicitis flemonosa, ya viene ahora como una peritonitis. Entonces es importante, ¿no? Es importante que ante un cuadro doloroso abdominal seamos bien acuciosos, porque si vamos a echarle la culpa al embarazo, podemos incurrir en minimizar una patología y que esta, producto de haberla minimizado, sea complicada, sea realmente grave, venga en un estado móvil más grave y pase. Como digo que sube cambios en la progesterona, lo que pasa es que la progesterona, al actuar sobre el músculo liso y producir su relajación, y acuérdate que el uréter y la vejiga están regidos por músculo liso, entonces demoran en evacuar, ¿no? Demoran o se hacen más aletargados para que puedan evacuar, que pueda dar la visión. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a significar eso? Que favorece, en cierta forma, el éxtasis. Además, el útero, al ir creciendo, comprime a la vejiga ya no va a tener la misma capacidad de orinar, de llenarse y poder orinar, sino que ahora con tan poquito se llena y va a llamar constantemente al baño. Conforme el embarazo está más avanzado, la gestante va a tener más frecuencia de ir al baño y a orinar. Pero no porque sea una infección urinaria, sino porque hay este evento mecánico. Y todo esto, tamaño uterino, además de los cambios hormonales, sí, van a hacer que la gestante tenga una cierta predisposición a que las infecciones urinarias tengan un grado de frecuencia. Espero con esto ir aclarando esa duda. Durante el trabajo de parto, el tiempo de vaciamiento gástrico puede prolongarse de manera considerable. Y esto es una cosa que es llamativa, ¿no? Pacientes que han sido sometidas a cesárea después de un parto, curiosamente, hacen estreñimiento, 2, 3 días, 4 días. Y tendrá que ver con la acción del embarazo del puerperio. Disminuye la presión intraesofágica, disminuye la presión intragástrica. Hay una condición llamativa en las encías de la gestante que se llama epulis, que es la inflamación de las encías, una encía hiperémica. Aumenta el flujo hepático, disminuye el diámetro portal, aumenta la fosfatasa alcalina, disminuye ciertos transaminases, disminuye la concentración de albúmina sérica, porque hay un aumento de volumen de distribución y disminuye la contractilidad del ciclo labial. Adivina por quién. Por la progesterona. Y en lo que respecta al vaciamiento digestivo, ¿sí? Al vaciamiento gástrico, también aquí el vaciamiento gástrico en el embarazo también tiene un papelito la progesterona. Por eso, pues, no, las gestantes cuando se alimentan demoran en ocuparse, ¿no? Ya si yo me ocupaba todos los días, hasta 2 veces al día, ahora me demoro 2 días, cada 2 días, cada 3 días tengo que ocuparme. Bien, vamos avanzando. Otros cambios que se ven a nivel endocrino, la glándula hipoficiaria crece en un 135%, ¿sí? Hasta la semana 17 la presenta es principal fuente de hormona de crecimiento para el crecimiento fetal, aumenta la concentración de prolactina que asegura la lactancia, la prolactina se encuentra en el líquido amniótico, permite la transferencia de agua al feto, previne la deshidratación. Entonces aquí los cambios que vamos a ver llamativo, aumento de la hipófisis en tamaño, aumenta la concentración de prolactina y hay un efecto de retención o de transferencia de líquido al feto, evitando la deshidratación. A nivel de las suprarrenales, aumenta la concentración de cortisol, la hormona de inocorticotropina aumenta la aldosterona, este andrógeno producido en la glándula suprarrenal de hidroepiandrostenediona disminuye, aumenta la androstenediona y testosterona total, ¿sí? En la glándula tiroides hay un crecimiento moderado por hiperplasia glandular. Hay un crecimiento en las glándulas tiroides. Y acá hay un detalle importantísimo que debemos tener en cuenta. La glándula tiroides produce las hormonas T3 y T4. Pero también la glándula tiroides sufre la acción notable de la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Pues ocurre que todas estas hormonas, tienen una analogía estructural con la gonadotrofina coriónica. De hecho, en términos coloquiales, son primos hermanos. Comparten la misma estructura química, de tal manera que cuando hay un estado de hipertiroidismo, no es raro encontrar de manera cruzada un incremento de la gonadotrofina coriónica, y ya vamos a ver que el aumento desmesurado de gonadotrofina coriónica en una gestación puede llevar a hiperemesis gravídica. Ya acuérdate que hiperemesis gravídica es la enfermedad de náuseas y vómitos del embarazo que se ven en las primeras 14, 16 semanas. Solo por mencionar, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. La hiperemesis, me pregunta su unidad alfa.
Mira, vemos con lo que respecta a la gonadotrofina, la subunidad beta. No le encuentro yo mucha aplicabilidad a la subunidad alfa. Concentración de las hormonas estimulantes de la tiroides TRH no aumentan, pero cruzan la placenta y pueden estimular la hipófisis fetal. Aumenta la globulina en la unión hormonas tiroideas. En la glándula paratiroides disminuye el calcio y magnesio, aumenta la paratormona, que va a producir un hiperparatiroidismo fisiológico. Aumenta la calcitonina, la vitamina D predispone en el hígado la conversión de ciertos electrolitos, de ciertos compuestos metabólicos para el organismo.